Parafraseando a la psicóloga social Isabel Piper, el curioso atractivo que generan los años redondos de un evento tienen la potencialidad de dinamizar y tensionar los debates y versiones que circulan en torno al pasado. Si entendemos por años redondos aquellos que se cuentan por múltiplos de 5, los 50 son un buen motivo para traer a la memoria importantes eventos ocurridos. En 1975, El Salvador seguía siendo sometido por regímenes militares favorables a la oligarquía. El gobierno del coronel Arturo Armando Molina, quien había llegado al Ejecutivo producto de un fraude en las elecciones de 1972, implementó una mezcla de políticas desarrollistas con represión institucionalizada contra los sectores señalados como oposición. Por otra parte, se fortalecían los movimientos populares en distintos sectores y se consolidaban las organizaciones político-militares cuyo abanico abarcaba planteamientos que iban desde la apertura democrática hasta la construcción del socialismo como propuesta de sociedad. 1975 fue un año de inflexión en El Salvador al profundizarse las contradicciones entre estos intereses que aumentaron el clima de tensión política en el país. Este año nos legó eventos que merecen ser recordados. Es por ello que en este video haré mención de algunos acontecimientos de la historia de El Salvador que en 2025 cumplen 50 años. En enero se estrena la película Topiltzin. Producida y dirigida por Baltasar Polillo, este cortometraje experimental muestra la vida cotidiana de un niño que vende periódicos, mostrándonos escenas del San Salvador de la época. Topiltzin es una de las primeras producciones de cine independiente y Baltasar Polillo uno de sus pioneros. La película participó en el 27º Certamen Internacional de Cine Cortometraje en Bilbao y en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba. Con unos 20 estudiantes de varios institutos reunidos en la Escuela Daniel Hernández en Santa Tecla, el 22 de enero se realiza la primera asamblea fundacional del Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria MERS, organización estudiantil que estuvo bajo influencia de las Fuerzas Populares de Liberación FPL Farabundo Martí y que tuvo una importante actividad política hasta la década del 80. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección. Una poesía que en lugar de cantar plantee problemas, plantee los conflictos, plantee las ideas que son muchísimo más eficaces que los himnos para hacer que el hombre cobre conciencia de sus problemas en la lucha de liberación de nuestros pueblos, por ejemplo. Poeta, narrador, ensayista, periodista, revolucionario, intelectual orgánico, es uno de los salvadoreños más universales, Roque Dalton. Como militante del Partido Comunista de El Salvador, sufrió persecución, cárcel y exilio. En 1973 se incorporó al Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. El 13 de abril, Julio Delfos Marín, su nombre dentro de esa organización, fue falsamente señalado primero como un revisionista de derecha y agente procubano infiltrado y como agente de la CIA un poco después. Por órdenes de la dirección de su propia organización, fue capturado y llevado a un consejo de guerra, siendo ejecutado el 10 de mayo. Junto con Roque Dalton también fue ejecutado Armando Arteaga, Pancho, obrero y sindicalista. Fue fundador de las FPL, núcleo que abandonó para incorporarse y fundar el ERP. Pancho, quien por su decidida participación en innumerables acciones armadas, había alcanzado en el seno de las filas revolucionarios el grado de suboficial, jefe de escuadra y primer instructor militar técnico y táctico. En esa misma fecha y como resultado de la separación de un grupo de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo ante los asesinatos de Roque Dalton y Armando Arteaga, se funda la organización político-militar Resistencia Nacional RN,
que en 1980 establecería su brazo armado llamado Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional. La RN sería una de las 5 organizaciones que formarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Producto de la unión de la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños, FECAS, y la Unión de Trabajadores del Campo, UTC, se crea la Federación de Trabajadores del Campo, cuya fuerza establecería alianzas con otros sectores de la sociedad, obteniendo mayor capacidad para exigir sus demandas gremiales y políticas. El 21 de junio se llevó a cabo la masacre campesina de Tres Calles, hecho cometido en el cantón Tres Calles del municipio de San Agustín, departamento de Usulután. 6 campesinos de las familias Ostorga y Morales fueron capturados por la Guardia Nacional, torturados y asesinados. El 18 de diciembre de 1974, el Instituto Salvadoreño de Turismo anunció que el país sería sede del certamen Miss Universo en el año siguiente. El ISTU promocionó este evento acuñando el eslogan El Salvador, país de la sonrisa. En un contexto de desigualdad económica y represión política, la 24ª edición del certamen se celebró en El Salvador un sábado 19 de julio en las instalaciones del Gimnasio Nacional. Como era tradición en el marco de las fiestas patronales de Santa Ana, estudiantes del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de El Salvador preparaban un desfile bufo que saldría el día 25 de julio. Esta vez los estudiantes protestarían por la falsa imagen de país que se quiso vender con la organización de Miss Universo y muchas otras irregularidades del gobierno. Sin embargo, las fuerzas militares intervinieron en el centro universitario para evitar la realización del desfile bufo, violentando la autonomía universitaria y reprimiendo a la comunidad que se enfrentaba al gobierno y sus políticas. El año de 1975 fue un año donde comenzaron para nuestro país una serie de acontecimientos dolorosos. Yo presencié el que podríamos llamar el primero acontecimiento doloroso y muy grande, como parte de un proceso de escalada fascista hacia el pueblo. El 30 de julio, por el Seguro Social, fuimos abatidos a tiros por las fuerzas represivas del gobierno. De esa matanza queda esta canción como testimonio. Como respuesta a lo anterior, el 30 de julio se organizó una manifestación de estudiantes encabezada por la Asociación General de Estudiantes Universitarios AGEUS, que fue acompañada por personal docente y administrativo de la Universidad de El Salvador y por estudiantes de secundaria. La marcha fue violentamente reprimida por fuerzas militares y policiales que incluyeron el uso de tanquetas. La represión dejó un saldo aproximado de 11 personas asesinadas y unas 80 desaparecidas. Esta acción demostró el carácter fascista del régimen, prueba de la institucionalización de la violencia y profundizó la necesidad de enfrentarla con mayores niveles de conciencia y organización. El hecho es recordado como la masacre del 30 de julio. Entre finales de julio e inicios de agosto, un grupo de salvadoreños residentes en California, Estados Unidos, fundan el primer Comité de Solidaridad con El Salvador. La organización se presenta como Comité de Salvadoreños Progresistas y denuncia la represión del gobierno contra la población. Durante la primera semana de agosto y en respuesta a la masacre estudiantil del 30 de julio, organizaciones populares se toman por primera vez Catedral Metropolitana. Estas organizaciones conforman el 1 de agosto lo que se denominó Coordinadora Popular 30 de julio y el 6 de agosto se constituye el Bloque Popular Revolucionario BPR, movimiento popular que aglutinó a varios sectores y fue uno de los más beligerantes en la historia salvadoreña. El bloque se consolidó como el Frente de Masas con influencia de las FPL.
El 16 de agosto, Felipe Peña Mendoza, Nacho, y Gloria Palacios Damián o Gloria Palacios Chong, Úrsula, mueren combatiendo en San Salvador. Nacho, estudiante de economía, era miembro fundador de las FPL y al momento de su caída era el segundo responsable de esa organización. Úrsula, estudiante de psicología, era parte de los grupos de apoyo de los comandos urbanos de las FPL. Tras la masacre del 30 de julio y durante la toma de Catedral Metropolitana, 4 jóvenes fraguan la idea de crear un grupo musical. Con el empuje del también músico Jorge Palencia el Viejo, la idea se formaliza con la fundación de Yolocán Baíta el día 21 de agosto. Yolocán Baíta, la rebeldía de la siembra o la alegría de la siembra, fue integrada originalmente por Franklin Quesada, Roberto Quesada, Manuel Gómez y Paulino Espinosa. También lo integraron músicos de la talla de Guillermo Cuellar y Álvar Castillo, entre otros. Por su estilo y compromiso, llegó a convertirse en uno de los grupos referentes dentro del movimiento de la nueva canción latinoamericana. El 26 de septiembre cae en combate Rafael Antonio Arce Sabla, Amílcar, protegiendo la retirada de sus compañeros durante la primera toma de la población de El Carmen en el departamento de La Unión. Rafael era fundador y dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Su memoria dio nombre a la Brigada Rafael Arce Sabla, BRAS, y a la Escuela Militar en el Frente Oriental Francisco Sánchez. Ese mismo día es asesinado Rafael Aguiñada Carranza. Obrero ferrocarrilero, Aguiñada Carranza era secretario general de la Federación Unitaria Sindical FUS. Al momento de su asesinato era diputado en la Asamblea Legislativa por la Unión Democrática Nacionalista y miembro del Comité Central del Partido Comunista de El Salvador. El asesinato de Rafael Aguiñada Carranza se realizó en el marco de una escalada de acciones en contra del movimiento popular y la izquierda. Sus restos fueron sepultados el 29 de septiembre en el Cementerio General y fueron acompañados por miles de trabajadores, estudiantes y representantes de sectores populares. Considerado uno de los artistas salvadoreños más importantes, el 27 de noviembre fallecía en su casa en Planes de Renderos Luis Salvador Efraín Salazar Arrué, mejor conocido como Salarrué, escritor, pintor y compositor, uno de los salvadoreños más destacados del siglo XX. A raíz de la masacre contra estudiantes del 30 de julio y del aumento de la represión, el 22 de diciembre es fundado el Comité de Madres y Familiares de Presos, Asesinados y Desaparecidos Políticos de El Salvador, Comadres, organización de mujeres que luchan por obtener información de las personas detenidas y desaparecidas por el régimen militar. Este comité sigue funcionando en la actualidad, continuando con su labor por la verdad y la justicia. Como podemos observar, algunos eventos de 1975 sentaron las bases para la siguiente etapa en la cual se desarrolló el conflicto armado en El Salvador. La atención que generan a 50 años de sucedidos nos invitan a realizar actos de memoria, a reflexionar sobre ellos y nos da la oportunidad de recuperar aprendizajes de esas experiencias. Sin embargo, como señala Isabel Piper, la fuerza simbólica de la memoria está en su carácter productor de sujetos, relaciones e imaginarios sociales, poder que la convierte en potencial fuente de resistencias, inestabilidades y transformaciones.
pero el mero hecho de recordar o olvidar determinados acontecimientos no garantiza su carácter transformador. No basta recordar si no aplicamos esos aprendizajes para la vida presente. Yo soy Eric Tomasino y hasta el próximo video. Y se acabó, che.